Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Joel Byte y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un lead que utilizó Mike Oldfield, que es también un artista bastante conocido dentro del mundo de la electrónica y del ambient. Y el primero suena más o menos así. Y el segundo así. Y con un poco de melodía suena así. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Para este tipo de sonidos son como que una aproximación un poquito rara, como sintética, de coros de voces, pero al mismo tiempo fusionado con un lead, de tal manera que suena pues algo ahí, ¿no? Bastante híbrido. Y realmente la técnica que les voy a enseñar funciona para diferentes sintetizadores y para que vean cómo lo voy a hacer tanto en Citrus como en Vital. Primero vamos a comenzar con Citrus y es que principalmente aquí lo que vamos a utilizar es un poquito de síntesis aditiva y afortunadamente Vital también podemos hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer es empezar primero con un oscilador y este oscilador lo vamos a construir de forma manual. Es decir, vamos a empezar a agregar estos armónicos aproximadamente desde el armónico 1 hasta el armónico 60 o 50. Vamos a empezar a añadirlo al azar. Pero ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar precisamente esta forma, es decir, que haya estas como ondas senoidales combinadas, pero o sea que en un solo ciclo haya diferentes ondas senoidales. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Para que vean un poquito cómo se hace, voy a tener esto aquí. Que déjenme le quito el unisono. Ok, y tengo aquí simplemente una onda senoidal. Voy a aplicar aquí una envolvente para que no suene extraño. Ahí está. Y vamos a ponernos aquí en la parte de oscilador y vamos a empezar a dibujar algunos armónicos. Por aquí vemos que más o menos el armónico 50 está como a esta altura. Y fíjense, ¿no? Que obviamente mientras yo voy añadiendo más armónicos hacia la derecha, como que son ondas de mayor frecuencia, cada vez más pequeñitas. Si quieres saber un poquito más sobre la síntesis aditiva, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha, que es parte del curso de diseño de sonido. Así que los que principalmente le van a otorgar el timbre principal al sonido son estos que están acá abajo, los que digamos que le dan estas frecuencias o estas amplitudes más amplias. Y luego todos los que están por debajo, uno de vez en cuando lo vamos a poner así, ¿no? Para que dé más contenido. Vamos a dejarlo más o menos ahí, puede ser. Vamos a escucharlo. Muy bien, y este tipo de ondas tienen esta característica, que suenan como metálicas. Vamos a ir cambiando por aquí. Ok, que no sea tan exagerado. Vamos a ir poniendo clics al azar en lugar de hacer como que ondas tan continuas, ¿no? Como esto, porque si no pasa eso, ¿no? Que ya no tienen tanta variación y nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Tener algo más de variación y de esas frecuencias intermedias pequeñitas. No sé, vamos a decir que algo por este estilo. Ahora lo que vamos a hacer es poner también algunas de las fases al azar. Aquí lo pueden dibujar manual o pueden de plano ya aprovechar aquí la herramienta de Randomize Faces y ahí pueden ver cómo las fases se van poniendo al azar cada vez que yo le doy. Muy bien, y esto es más o menos lo mismo que hice con estos osciladores. Como todo esto es al azar, prácticamente nunca vas a obtener dos osciladores idénticos, ¿ok? Pero de todas formas el mismo timbre es parte de lo que queremos obtener. O sea, hacer esta técnica nos va a dar timbres similares, aunque el oscilador no sea idéntico. Muy bien, aquí simplemente voy a poner los otros para que escuchen. Ok, se pueden dar una idea de cómo suenan los otros osciladores que yo ya tenía construidos originalmente. Ahora lo que tengo, pueden ver que es una envolvente casi instantánea, tiene un ataque casi instantáneo. Vamos a replicar eso.
Ok, ahí está. Y le vamos a dar algo como esto. Una caída también muy larga. De hecho, voy a poner el sustain aquí arriba. Así yo le doy clic. Pero queda flotando todavía un rato más el sonido. No desaparece de inmediato. Ok, como estamos poniendo muchos armónicos altos, conforme empiezo a subir de frecuencia, se empieza a escuchar metálico. Empieza a suceder algo de aliasing. Por ejemplo, esta nota, que es la más alta, se escucha, ¿no? Esa vibración extraña. Entonces vamos a activar el band limit. No pueden ver la limpieza del sonido. Ok, ahora sí ya tenemos un timbre básico con el cual podemos empezar a trabajar. Lo que vamos a hacer ahora es activar aquí la parte de global y vamos a ponerle un unisono. Un unisono aproximadamente de unas 4 voces. Vamos a empezar a escuchar. Ok, recuerden, este es el oscilador que estoy creando en vivo, pero estos eran los anteriores. Ok, pueden ver que suenan muy similar, ¿no? Ahí vamos a comparar la envolvente y todo lo demás. Muy bien, y aquí pues bueno, tengo estos dos. Lo que hice fue que creé los dos con la misma técnica, solo que uno lo puse un poquito más hacia arriba y el otro hacia abajo, para que tuvieran una ligera desafinación y de esa manera existiera algo de movimiento. De hecho, vamos a escuchar ahora ya los tres. Incluso haciendo el unisono, ya había movimiento. Ahí se puede ver la cancelación de fase que está sucediendo. Ahora vamos a mandar estos a el filtro. Aquí ya lo tengo en el filtro número 1. Y tengo esta envolvente que es un poquito percusiva en el filtro paso bajo. Es un filtro paso bajo. Ok, esto ya le da un toquecito medio metálico. Y finalmente lo que vamos a hacer es una envolvente aquí también en la resonancia. Que esto es lo más importante, porque queremos que al principio suene un poquito chillón, ¿no? Que resalten mucho los armónicos. De hecho, vamos a verlo aquí. Ok, cuando yo tengo la resonancia activa, fíjense cómo al principio de la nota se ve muy brillante, se ve muy marcado y luego cae de golpe. Y aquí, cuando apagué la resonancia, pueden ver que no hay nada de eso marcado al inicio de la nota. Ok, eso es lo que estábamos buscando con esta envolvente de resonancia. Ok, y funciona mejor con la de resonancia que con la del filtro, porque la del filtro nos va a quitar las frecuencias altas si lo quisiéramos hacer. Que como que el sonido iba a terminar más apagado, por eso lo hice de esta manera. Y ya ahora sí, para terminar el sonido, vamos a aplicar algo de efectos, ponemos un poquito de reverberación. Y aplicamos también el chorus es importante. Hay un coro de 4 voces, tiene aquí prácticamente toda la cantidad aplicada. Solamente para que vean antes y después. Incluso voy a quitar la reverberación. Muy bien, así que le vamos a dejar entonces ese chorus y le ponemos la reverberación. Y con eso ya tenemos el sonido bastante cercano a lo que nosotros queremos. Le estoy bajando un poquito el volumen porque sonaba algo alto. Ahora vamos a ver cómo lo procesamos en el mezclador. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. En el mezclador lo tengo aquí en el canal número 1, donde estoy aplicando estos filtros, son filtros de phaser. De hecho, vamos a desactivar esto. Ok, solamente es para cambiar ligeramente el timbre del sonido, pero lo importante es aquí un poquito de distorsión. Ok, para que suene como que más crujiente al inicio de la nota. Luego tenemos algo de ecualización, quitando el exceso de brillo, quitando frecuencias graves, reforzando las frecuencias principales. Ponemos un delay. Este es un delay bastante largo, es de 8 tiempos. Tenemos aquí el offset. Está filtrado por un filtro paso banda para quedarnos únicamente con el centro de las frecuencias. Quitamos las altas y las más graves.
Y una reverberación también muy larga. Muy bien, pero el truco aquí de esto es que no suena solo, sino que hay otro sonido de capa. Ese es el sonido solo. Pero está sonando al mismo tiempo esto, es un coro. Este viene dentro de FL Studio en la carpeta de Packs, Legacy, Instruments, Chords y el segundo. Ok, es ese como coro sostenido, como unas voces como de mujeres. Y lo cargué aquí en el sampler para poder modificar la envolvente de volumen. Y que tenga esta envolvente como de tipo plug. Y le estoy aplicando también los mismos efectos. La misma distorsión. Aquí cambio un poquito nada más el filtro. La misma distorsión, ecualización, delay y reverberación. Así que ese coro de alguna manera lo convertimos en un instrumento. Y lo estamos tocando al mismo tiempo que el otro. Muy bien, ahora es el momento de hacer esto, pero con Vital. El caso de Vital es interesante porque tenemos todavía más opciones dentro del mismo sintetizador. Como ya probablemente lo conocen, es gratuito y es muy poderoso. Si lo quieren aprender a utilizar, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha el curso completo de Vital. Pero realmente la técnica es exactamente la misma, los mismos procesos. Aquí para que vean cómo construir el dibujo de la forma de onda, voy a apagar los efectos, voy a apagar el filtro, es más, voy a apagar estos que son los que hice y voy a construir uno desde cero para que vean cómo se hace. Ok, originalmente tenemos esto. Muy bien, es un diente de sierra. Bueno, aquí ya pueden ver que hice la envolvente igual similar, ¿no? Un poquito de plug, el release. Lo que vamos a hacer es entrar a esta forma de onda dándole clic al lapicito. Ok, ahí está. Y vamos a quitarle el keyframe para que nos quede completamente limpio. Ahora podemos nosotros empezar a dibujar. Vamos a darle clic derecho, create un frame, lo voy a mover hasta la izquierda. Vamos a quitar todos estos armónicos que no nos interesan. Todo esto vamos a borrarlo. Ahí está. Y de esta manera lo que tengo únicamente es esto. Okay, aquí le voy a dar clic y pueden ver que esto es una onda senoidal. Esta onda senoidal, es más, vamos a resetear también aquí las fases. Ok, ahí está, y girando la rueda del mouse, otra vez regresamos. Ok, entonces tenemos una onda senoidal. Ya lo pongo a reproducir y lo estamos escuchando, una onda senoidal, sin ningún otro chiste. Muy bien, y aquí yo le voy a girar la rueda del mouse y el armónico 60. Aquí no puedes ver el conteo, pero está más o menos como por aquí. Ok, entonces voy a empezar de nueva cuenta a hacer algunos dibujillos completamente al azar para tratar de hacer esa forma de onda que suena ligeramente metálica. Vamos a darle más clics, lo hacemos por acá así a lo loco. Esto ya es cuestión de que ustedes inviertan un poquito de tiempo dibujando, que es según lo que vayan obteniendo. Y no sé, vamos a decir que ahí me gusta y ahora vamos a hacer lo mismo con las fases. La fase la voy a dejar en la posición original y las otras las voy a ir moviendo, ¿no? Ok, incluso le podemos aquí igual dar el randomize. Ok, este también se puede randomize, pero te hace randomize de todo, absolutamente de todo. Así que es mejor dibujar nada más los armónicos que a nosotros nos interesan. Okay, traten de que no sean tan continuos como estos, así como que en escalerita, porque eso es lo que hace que suene después como más parecido a un diente de sierra. Muy bien, ahora sí lo interesante es cómo vamos a modificar esta forma de onda, porque lo que queremos es que haya una transformación y que no sea un oscilador simple. Ok, así que vamos a meter un modificador y por ejemplo vamos a ponerle, ¿qué estará interesante? Vamos a probar el Wave Window, puede ser. Vamos a poner otro keyframe por acá. Ahí está. Y vamos a seleccionar este primer keyframe. Y podemos, no sé, hacer algunos movimientos así. Luego seleccionamos este y ponemos otro tipo de movimiento. Ok,
Ok, el movimiento es demasiado poco. Vamos a agregar otro modificador. Vamos a probar, por ejemplo, con el Wavefolder. De nueva cuenta, volvemos a poner 2 keyframes. En este ponemos qué cantidad de queremos aplicar. Ok, fue demasiado. Vamos a ponerlo cercano al 1. Y este vamos a ponerlo tal vez en el, no sé, en el 3. Ok, sigue sin convencerme mucho. Vamos, este lo voy a quitar. Vamos a... okay. Creo que así queda mejor, solamente con el Wavefolder. Y también ustedes pueden jugar, ¿no? Aquí si quieren algún otro, por ejemplo, mover un poquito la fase, meter algún filtro. Este de Slew Limiter ya ni me acuerdo qué hace. Vamos a probarlo. Algo así nada más. Ok, ¿por qué es tan importante que haya este movimiento y no nos vamos a quedar con un solo oscilador? Esto es una herramienta bastante importante y es que Vital tiene la opción de poner el unisono en cada oscilador, lo cual está excelente. Pero además podemos hacer que en el unisono cada una de las copias tenga una posición diferente de Wavetable. Digamos que la copia 1 está aquí, la 2 está acá, la 3 acá, la 4 acá, la 5 acá. Ok, eso hace que tenga una riqueza armónica muy muy interesante. Así que vamos a hacerlo directamente entonces en la parte de avanzados. Vamos a ver aquí que tenemos el Unison y vamos a ponerle estos que están acá. Ok, aquí pueden ver que mi Wavetable en este momento está en la posición hasta abajo. Y si yo le voy moviendo acá, pueden ver cómo se va extendiendo. En este caso aparecen 4, no sé, vamos a ponerle más. Muy bien, y esto va a abarcar todo el espectro. Por ejemplo, si dejo así, puedo ir desde esta posición hasta esta. O si queremos limitar más el movimiento, lo podemos dejar más aquí abajo, ¿no? Pero yo lo voy a dejar hasta arriba. De esta manera, ahora si yo pongo una sola nota, y no solamente son copias del oscilador con un pitch ligeramente distinto, sino que además en realidad son osciladores distintos. Y no solamente para el unisono, sino también lo podemos hacer para el modificador. Por ejemplo, vamos a decir que el modificador sea... podría ser eso, dispersión de fase, time skew, por ejemplo. Okay, y volvemos a hacer lo mismo. Podemos seleccionar que, por ejemplo, ese valor espectral varíe para cada una de las copias del unisono. Ok, y de esta manera fue como construí estos osciladores de acá arriba. Cada uno tiene diferentes niveles de unisono, un poquito de nivel distinto de desafinación o de edición. Ok, ya los estoy combinando. Ahora sí, vamos a pasar todo esto por el filtro número 1. Es un filtro paso bajo que lo estoy controlando con este envolvente. Controlo tanto la resonancia como el corte del filtro. De hecho, yo creo que vamos a dejarlo nada más para que controle la pura resonancia. Ok, ahí está. Y vamos a pasar a la parte de efectos. En la parte de efectos tenemos un poco de chorus. Luego tenemos el delay. Tenemos el compresor multibanda. Aquí el compresor multibanda estoy haciendo bastante upward. Por eso el delay solito casi no tiene volumen. Pero cuando ya lo paso a la compresión termina levantando mucho.
Tal vez te estés preguntando qué es la compresión upward, qué es esto que acabo de decir, estoy hablando en chino. Si quieres aprender sobre compresión avanzada, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha para que aprendas a fondo. Reverberación y un poco de distorsión. Y listo, ahí lo tienen. Y de nueva cuenta lo podemos reproducir al mismo tiempo que la vocal. Muy bien, si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Esta fue una sugerencia de uno de ustedes. Recuerden que si quieren que tome en cuenta sus sugerencias, solamente tienen que dejarme un comentario con la descripción del sonido que quieren que haga. Pongan el link de YouTube y el marcador del tiempo para que yo pueda ir y escuchar el sonido con toda la precisión posible. Si ya hice algo parecido o está fácil, te voy a escribir cómo se hace o el link donde puedes encontrar ese sonido. Y si no lo he hecho y el sonido está bueno, está interesante, lo voy a anotar para futuros martes de diseño de sonido. Por último, no olvides dejarme un like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. En un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.